Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Brian Greene, el hombre que hizo comprensible el universo. Puedes imaginar a un pequeño sentado en el suelo de una casa en Nueva York, en una tarde cualquiera, pero no está jugando con muñecos ni con juegos de mesa, no, este niño está allí, concentrado, calculando mentalmente números de 30 dígitos. Sí, lo has oído bien, 30 dígitos cuando tenía solo 8 años mientras los demás niños estaban luchando por memorizar la tabla del 9. Este pequeño ya estaba pensando en algo mucho más grande, algo mucho más impresionante que ocurrió con ese niño. Se dedicó a abrir una cafetería o inventar el próximo videojuego del momento. Noel, en lugar de todo eso, se planteó una pregunta que cambiaría su vida: ¿qué es el universo? ¿De cuántas dimensiones puede ser el universo? Un día, se dio cuenta de algo asombroso: el universo no es solo tridimensional, ni siquiera 4 dimensiones, podría tener 10 dimensiones, sí, 10. Eso es más que las direcciones en tu habitación, más que los lugares donde desaparecen tus calcetines, una expansión infinita de posibilidades. ¿De quién estoy hablando? De Brian Greene, un físico que se ha convertido en el narrador más carismático de la teoría de cuerdas. Él ha logrado usar matemáticas y poesía para hacer que el universo se sienta accesible, casi como un viejo amigo. Imagina esto, piensa en un colchón elástico ahora, imagina que estás de pie sobre él, tu peso hace que se hunda, eso es lo que conocemos como la gravedad. Ahora, imagina que en ese colchón hay miles de hilos vibrando. Esos hilos, esas vibraciones, son las partículas subatómicas que forman el tejido mismo de todo lo que existe. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pues no lo es. Es la increíble realidad que Brian ha estado buscando toda su vida, desde que era un niño en el camino. No solo ha resuelto misterios, sino que también ha hecho que otros se cuestionen el funcionamiento del cosmos. Y en este viaje que estás a punto de escuchar, conocerás cómo fue su niñez, cómo usó las matemáticas para burlarse del universo. Y cómo logró hacer que la física más compleja sea más divertida que el chiste más gracioso de la familia. ¿Estás listo para este viaje? Pues bien, comencemos. Brian nació el 9 de febrero de 1963, en la ciudad de Nueva York, un lugar que no duerme, que siempre está en movimiento. Es una ciudad llena de gente que corre tras el tiempo, mientras otros buscan cumplir sus sueños. Pero Brian no corría tras el tiempo, ni soñaba con ser famoso, no, él estaba atrapado por algo mucho más concreto: los números. Su padre, Alan Greene, no era un físico famoso ni un matemático reconocido, era cantante, performer y algo así como un artista de la vieja escuela. En casa, era común escuchar canciones que él componía, melodías que se escurrían por las paredes de la casa, acompañadas de historias y risas. Pero Brian no estaba tan interesado en la música, lo que realmente le fascinaba eran los números, esos que aparecían en las facturas, que no siempre cuadraban. Y su madre, que trabajaba en una clínica veterinaria, tampoco estaba ajena al mundo de los números. Pasaba el día manejando registros de citas, haciendo cuentas con las visitas de los animales y, por supuesto, lidiando con las facturas. Y mientras todo eso ocurría, Brian, quizás con una sonrisa traviesa en su rostro, se preguntaba: ¿y si pudiera organizar a estos animales según sus habilidades o talentos? ¿Cómo lo haría? De niño, Brian no jugaba con autos de control remoto ni pasaba horas frente al televisor viendo dibujos animados. Sus juguetes eran largas cadenas de números, que su padre anotaba en papel. Un día, su papá le lanzó un desafío: a ver, ¿quién puede hacer los cálculos más rápido? Y ese reto no fue solo un juego, fue el inicio de algo mucho más grande. Brian siempre ganaba,
y no solo ganaba, sino que lo hacía de manera asombrosa mientras otros niños contaban hasta 3, él ya estaba pensando en cuántas formas diferentes podía organizar esos números, una cantidad infinita de combinaciones, como si las golosinas pudieran ordenarse de esa manera. Las reuniones familiares se convirtieron en otro escenario para poner a prueba su habilidad con las matemáticas mientras otros se entretenían con juegos de cartas o discutían sobre el clima. Los padres de Brian le hacían preguntas de lo más extrañas: si 6 por 8 más la temperatura exterior, ¿cuánto da? ¿Y qué tiene que ver la raíz cuadrada con el número de zapatos de tu primo? En medio de esas típicas interacciones familiares, Brian siempre respondía con una sonrisa tranquila y precisa, y como resultado, siempre era él quien se llevaba el mayor aplauso, aunque también las miradas atónitas de sus familiares. Creció en el Upper West Side de Manhattan y lo que veía por las calles no eran solo los taxis amarillos, sino algo más profundo: los ángulos, las distancias y las posibilidades que se escondían en cada rincón de la ciudad. Cuando otros miraban los taxis, él pensaba: si los taxis tomaran las rutas basadas en la probabilidad, se moverían más rápido. Su mente estaba más allá de la ciudad, y se dirigía al Museo Americano de Historia Natural, donde los esqueletos de dinosaurios gigantes le dejaban boquiabierto, pero lo que realmente lo fascinaba era el reloj astronómico del museo, un disco giratorio enorme que parecía decirle: el tiempo y el espacio son mucho más complejos de lo que parece. Mientras sus compañeros de clase aún luchaban con las tablas de multiplicar, él ya se preguntaba: ¿quién inventó la geometría y por qué el círculo es más elegante que el cuadrado? Aunque parecía una pregunta filosófica, para Brian era un juego de matemáticas, una forma de entender el mundo. Cuando alguien le preguntaba qué quería para el almuerzo, él respondía: porque solo hay 3 opciones. No debería haber una cuarta opción más eficiente. De alguna manera, Brian ya estaba adelantado a su tiempo. Finalmente, entró hasta Abbas Antique School, una de las escuelas más prestigiosas y difíciles de Nueva York. Allí, descubrió que no era el único que veía los números como algo mágico. Sus compañeros no competían por ver quién corría más rápido, competían por ver quién podía hacer más bellas las ecuaciones más complicadas. Estaban tan obsesionados con las matemáticas como él. Algunos hablaban sobre dimensiones adicionales en el universo, mientras otros se cuestionaban qué hacía a los números tan poderosos. El futuro de Brian estaba marcado desde pequeño, por supuesto, porque para él, las matemáticas no solo eran un campo de estudio, eran la llave para descifrar cómo funciona todo lo que existe. Brian Greene recibió la beca Rhodes, una de las más prestigiosas y difíciles de obtener en el mundo, a menudo llamada el Nobel de los estudiantes de pregrado, pero no la aceptó para irse de vacaciones, sino para ir a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, para comenzar su exploración más fascinante. Era 1984, y allí estaba, cruzando el Atlántico con su mochila llena de libros. El clima estaba nublado, y la lluvia británica caía sin descanso, como si el botón de repetir nunca dejara de presionarse. Pero en cuanto llegó, empezó a sumergirse en las preguntas más profundas del universo en el Magdalen College de Oxford. Su enfoque era la teoría de cuerdas y la cosmología. Su tesis doctoral tenía un título largo y complicado, que sonaba casi a acertijo: cuerdas super, topología, geometría, fenomenología y los efectos de los modelos supersimétricos en la astrofísica. Para resumirlo, su objetivo era conectar las partículas más pequeñas con todo el cosmos. No solo se dedicaba a escribir fórmulas, sino que intentaba desentrañar la estructura más profunda del universo. Pero esos años no solo fueron de estudio y papeleo, también se dedicó a aprender piano. Su mentor en Oxford le animó a salir de la biblioteca y explorar otra forma de pensar, así que quizás puedas imaginarlo caminando por las calles lluviosas de Oxford, un joven físico estadounidense tocando el piano en su habitación mientras su mente viajaba a través de las dimensiones del universo. Alguien bromeó diciendo que la lluvia en
Oxford era más constante que las ecuaciones que él estudiaba y Brian, con su característico humor, dijo, cuando escribo mi tesis, el sonido de la lluvia suena como una sinfonía tocada por las cuerdas del universo, aunque nadie sabe si realmente dijo eso. Sus amigos confirmaron que, efectivamente, los días lluviosos de Oxford superaban incluso a sus ecuaciones en número. Poco después, completó su doctorado, y en 1987, obtuvo su DPhil de la Universidad de Oxford. Ya tenía poco más de 20 años. Pero su obsesión con el universo acababa de comenzar. No regresó de inmediato a Nueva York. En lugar de eso, se trasladó a Ithaca, un tranquilo pueblo en el estado de Nueva York, donde aceptó una posición como profesor en la Universidad de Cornell. Era 1990, y tenía solo 27 años al principio. Sus estudiantes no sabían quién era, pero pronto comprendieron que ese profesor tan educado en apariencia en realidad, estaba trabajando con el código fuente del universo en sus clases. No solo leía las ecuaciones del pizarrón, sino que les hacía preguntas profundas. ¿Creen que el espacio tiene solo 3 dimensiones, o podrían haber más? Los estudiantes se quedaron perplejos. Uno de ellos, valiente, le dijo, profesor, eso sería como si una pizza pudiera cortarse de muchas formas. Brian sonrió y respondió, correcto. Imaginen que una pizza tiene 10 formas de ser cortada. Eso es más o menos como lo dice la teoría de cuerdas sobre el universo. Los estudiantes, sorprendidos, le dieron un apodo, el navegador del universo, no porque los llevara de paseo, sino porque les enseñaba a moverse entre las dimensiones del espacio como si fuera un experto. Pero Brian no era uno de esos profesores que solo se dedica a la investigación sin preocuparse por la enseñanza. En Cornell, combinaba la docencia con la investigación, y en clase, sus lecciones eran tan dinámicas y divertidas que hasta las fórmulas más complejas parecían chistes cósmicos. Un estudiante levantó la mano una vez y preguntó, profesor, ¿cuántas dimensiones tiene el universo? Brian pensó por un momento y, sonriendo, respondió, si alguna vez te pierdes en un espacio de 10 dimensiones, quizá necesites un GPS. La clase estalló en carcajadas. Su rendimiento en Cornell fue tan destacado que su nombre comenzó a sonar con fuerza en el círculo de la teoría de cuerdas. En 1996, tomó una decisión importante. Regresó a la ciudad que conocía bien, Nueva York, y se convirtió en profesor en la Universidad de Columbia, no solo en el departamento de física sino también en el de matemáticas, algo bastante raro en las universidades, pues significaba que no solo dominaba una disciplina, sino que cruzaba 2 formas de pensar. En Columbia, siguió enseñando, investigando y, sobre todo, haciendo que la física más profunda fuera comprensible para todos. A veces decía, si la matemática te parece abstracta, es porque aún no ha abrazado tu vida. Los estudiantes solían comentar que sus clases eran como ver una película de ciencia ficción. Mientras tomabas apuntes, él lograba demostrar que la física no solo se trata de lo que aparece en un libro, sino de lo que está justo bajo tus pies, de la silla en la que te sientas y de las dimensiones que nunca verás, pero que están ahí siempre. Bromeaba con que el universo no es como un diccionario que sigue un orden, sino más bien como una caja de rompecabezas divertida, en la que nunca sabes qué capa se abrirá a continuación. Desde las lluviosas noches de Oxford hasta la pizarra en Cornell y el gran auditorio de Columbia, Brian fue desvelando, con su humor y su pasión, los secretos más complejos del universo. Pero todo eso era solo una parte de su historia científica. En 1999, publicó su primer libro que atrajo la atención del mundo, El universo elegante. Si solo oyes el nombre, podrías pensar que se trata de una guía turística, pero no lo es. Este libro aborda la teoría de cuerdas y las dimensiones ocultas, lo que significa que el universo podría ser mucho más extraño de lo que pensamos. Este libro no solo fue un éxito de ventas, sino que también fue nominado al premio Pulitzer y ganó el premio del libro científico de la Royal Society. De repente,
la gente se dio cuenta de que la física teórica también podía ser tan atractiva como una novela. En 2003, el programa de PBS Nova lo convirtió en una serie documental en 3 partes y Brian apareció frente a la cámara para explicarlo todo. No se trataba de mostrar ecuaciones complicadas sino de contar la historia del universo. Como un narrador experto incluso utilizó el piano para explicar las vibraciones de las cuerdas. Pero no era el piano solemne de un concierto clásico, era más bien una metáfora visual de cómo las cuerdas más pequeñas del universo vibran. Imagina que el universo es como un piano que nunca deja de sonar, decía, y tras el universo elegante Brian se convirtió en una especie de celebridad de la física reconocido en cafeterías y programas de televisión. Los periodistas le preguntaban, para entender el universo, primero tienes que entender los lentes con los que ves el mundo. Sonaba filosófico. Pero realmente logró convertir esa filosofía en algo visual, transformando los lentes en una versión en 3D. La contribución de Brian Greene no solo se limita a sus complejos artículos académicos, él ha impulsado uno de los problemas más fundamentales de la física teórica, cómo unificar las teorías físicas existentes en un solo marco coherente. Einstein dedicó toda su vida a perseguir esta meta y Brian Greene heredó ese sueño en el mundo de la física moderna. Existen 2 teorías de alto rango, una que explica la estructura a gran escala del universo, la relatividad general, y otra que describe los fenómenos a escala microscópica, la mecánica cuántica. Sin embargo, lo curioso es que estas 2 teorías son incompatibles entre sí. En el centro de un agujero negro o en el momento mismo del nacimiento del universo, estas 2 teorías se comportan como 2 bailarines con pasos completamente desincronizados. Unificarlas ha sido uno de los mayores desafíos de la física y la teoría de cuerdas es una de las principales candidatas para lograrlo. La teoría intenta englobar las 4 fuerzas fundamentales: fuerza fuerte, débil, electromagnética y gravedad, dentro de un único marco, y Brian Greene ha sido uno de los actores clave en este gran desafío por la unificación. Lo fascinante es que convirtió algo que antes solo se entendía a través de fórmulas y pizarras en un tema que el público en general puede comprender. Con la publicación de su libro El universo elegante en 1999, el mundo escuchó por primera vez la idea de que las cuerdas no son puntos, sino líneas vibrantes. Este libro no solo se convirtió en un bestseller, sino que despertó la curiosidad de muchas personas que nunca se habían interesado por la física. ¿Que podemos tener 10 dimensiones? Claro, no todo el mundo en la comunidad científica aplaudió sin reservas. Algunos criticaron que la teoría de cuerdas aún no podía ser probada experimentalmente, pero, a pesar de eso, sigue siendo el marco matemático más cercano para explicar la unificación de la gravedad cuántica. Gracias a la forma en que Brian explica las ideas, muchos comprendieron por primera vez que la unificación no es solo un sueño vacío, es algo que realmente podría hacerse posible. Ya no es un dilema dejado a las futuras generaciones, al menos no en el nivel del pensamiento, y este impacto no se limitó a los círculos académicos. Él escribía, otros leían, él hablaba en la televisión, y la audiencia comprendía conceptos profundos desde la comodidad de su sofá. Este estilo de divulgación científica elevó el nivel de comprensión científica del público. Muchos jóvenes, inspirados por sus historias, comenzaron a cuestionarse, ¿por qué el universo es como es? Si existen múltiples universos, ¿cómo lo probamos? Si el tiempo tiene más dimensiones, ¿habrá otro yo en algún otro lugar? Algunas preguntas eran más difíciles que los problemas de física de la preparatoria, pero gracias a sus palabras y su voz esas preguntas se convirtieron en temas de conversación accesibles para todos. En conferencias, auditorios y festivales de ciencia alrededor del mundo, cuando se menciona el nombre de Brian Greene es como escuchar a Carl Sagan, no Stephen Hawking, no porque sea experto en asustar a la gente con ecuaciones brillantes, sino porque tiene la capacidad de explicar ideas complejas como si estuviera conversando con un amigo. De hecho,
participó en la creación del World Science Festival, un evento que tiene como objetivo convertir la ciencia en una cultura participativa y compartible. Esto hizo que la ciencia dejara de ser un secreto exclusivo de los laboratorios y se convirtiera en algo accesible para todos, como un festival de música. Alguien le escribió un día preguntándole: «Profesor, ¿puedes hacer la tarea del universo?». Aunque sonaba a broma, lo que realmente reflejaba era el deseo de muchas personas por involucrarse, entender y reflexionar sobre la ciencia. La divulgación científica no es solo un ejercicio vacío, es lo que inspiró a muchos jóvenes a ingresar al campo de las ciencias, no solo por becas sino porque a través de sus libros, pudieron sentir por primera vez la magia y la belleza del universo. Brian explicaba el tiempo y el espacio con humor. Solía decir: si el universo tiene dimensiones extra, probablemente sean para guardar los calcetines que siempre pierdo. Esta exageración, aunque cercana a lo cotidiano, hace que la gente vea el lado humano y divertido de las teorías más complejas. Su influencia también penetró en el campo de la filosofía. Significa que si hay un multiverso, tú y yo no somos más que una proyección de algún universo. Este tipo de discusiones ya no son exclusivas de los físicos, entraron en las aulas de filosofía, en las conversaciones culturales, y hasta en las obras de ciencia ficción, e incluso influyeron en cómo las personas reflexionan sobre la naturaleza de la realidad. Cuando se habla de la posibilidad de universos paralelos, ya no se trata de un simple truco de película de Marvel, sino de una discusión seria, respaldada por la teoría física. Esta influencia también podría extenderse al desarrollo de tecnologías futuras, aunque aún no se ha probado experimentalmente. La teoría de cuerdas, su marco teórico, ha impulsado un análisis profundo sobre la computación cuántica y la inteligencia artificial para simular sistemas complejos. Estos campos dependen de entender y simular sistemas extremadamente complejos. Imaginen por un momento si algún día pudiéramos simular un sistema regido por reglas de 10 dimensiones. Eso cambiaría completamente nuestra comprensión de la computación, la ciencia de materiales, e incluso nuestra visión de la vida misma. No es fantasía, es el primer paso que la ciencia está dando para transformar la tecnología. Brian Greene es considerado por muchos como el maestro de la explicación de la teoría de cuerdas, no porque sea un experto en recitar fórmulas, sino porque sabe cómo hacer que las historias detrás de esas fórmulas sean comprensibles. Un espectador comentó una vez que se parecía al Sheldon Cooper de la vida real, no porque sea gracioso sino porque habla del universo con una curiosidad y persistencia dignas de un niño. Además, suele ser descrito como una persona humilde y accesible. A pesar de su enorme influencia global, siempre está dispuesto a responder las preguntas de sus estudiantes en público, explica conceptos complejos con ejemplos sencillos y claros. Este toque de cercanía hace que la física deje de ser una disciplina inaccesible y que la gente sienta: yo también puedo entender el universo. Para muchos, Brian Greene no es solo un físico, es la persona que nos anima a preguntar al universo. Él no es un académico que se limita a escribir fórmulas en una pizarra, es quien ha logrado que el mundo empiece a tomar en serio las preguntas sobre el universo. La teoría de la unificación, un tema que originalmente solo los científicos discutían, ha sido comprendida por muchos. Gracias a él, la unificación de teorías consiste en integrar todas las leyes aparentemente distintas de la física en un solo sistema coherente. Por ejemplo, la relatividad general explica la estructura a gran escala del universo y la mecánica cuántica describe los saltos y caos del mundo microscópico. Antes, estas dos teorías eran como dos vecinos que no se escuchaban entre sí. Brian y sus colegas intentaron hacer que se dieran la mano. La teoría de cuerdas es uno de esos puentes, explica todas las fuerzas y partículas fundamentales como la vibración de cuerdas. Parece poesía, pero es un intento matemáticamente serio. Gracias a sus libros, un concepto que parecía estar muy alejado de las personas comunes se convirtió en una historia que cualquiera puede comprender. El universo elegante,
publicado en 1999, dejó de ser un secreto en los laboratorios, se convirtió en un bestseller y se tradujo a múltiples idiomas, permitiendo que millones de lectores por primera vez escucharan sobre dimensiones ocultas y que las cuerdas no son puntos, sino líneas. En 2004, publicó La estructura del universo, en el que profundizó en lo que realmente es el tejido del espacio-tiempo, utilizó analogías de la vida cotidiana para ayudar a los lectores a entender por qué el tiempo tiene dirección y si el espacio es una entidad. En 2011, escribió La realidad secreta, llevando el concepto de multiverso a un debate más amplio. Los universos paralelos ya no eran solo un truco de ciencia ficción, sino un tema serio en física. En su libro más reciente, Hasta el fin del tiempo, extendió su mirada a la historia completa del universo, hablando sobre la conciencia, la vida y el significado del universo. Sus libros hicieron que muchos estudiantes pensaran, la física sí puede ser interesante. Ya. No solo se tragaban el libro de texto en clase, comenzaron a comprar libros, discutir preguntas, e incluso a inscribirse en cursos de física. Alguien le escribió tras leer uno de sus libros: profesor, ¿puede ayudarnos a hacer la tarea del universo? Brian, siempre con su humor, respondió: si el universo tiene tareas, tal vez también yo necesite repasar. La influencia de su divulgación no se limitó a los lectores de sus libros. En festivales de ciencia, conferencias y programas de televisión en todo el mundo, su nombre se convirtió en sinónimo de comunicación científica de calidad. Los festivales de ciencia que creó o en los que participó convirtieron la ciencia en una actividad participativa y accesible, y esta mejora en la alfabetización científica no es solo un eslogan vacío. Muchas personas decidieron estudiar física, matemáticas o cosmología debido a sus libros. Comenzaron a entender que el espacio podría tener dimensiones adicionales, y a cuestionarse sobre la posibilidad de universos paralelos. Temas que antes solo se discutían en artículos científicos, él los llevó a las mesas de conversación y a las aulas de todo el mundo. Su estilo de explicación ha influido en muchos divulgadores científicos, demostró que incluso las teorías científicas complejas pueden ser explicadas con historias. Nos enseñó que entender el universo no requiere un doctorado, solo requiere estar dispuesto a preguntar e imaginar sus ideas. También llegaron a la filosofía y la cultura: si el universo tiene dimensiones adicionales, si existen infinitos mundos paralelos. Estas preguntas ya no son solo materia de científicos, sino que han entrado en el ámbito de la filosofía, la literatura, el cine y la animación. Incluso han cambiado la manera en que vemos la realidad. Como alguien dijo, cuando miramos al cielo nocturno podemos ser solo una sombra de una existencia tridimensional y en un espacio de mayor dimensión. Hay muchas más direcciones que aún no hemos descubierto. Este es el espacio en blanco de la ciencia, no para confundirte, sino para encender tu curiosidad. Él ha sido descrito como una persona humilde y accesible. A pesar de su influencia global, siempre está dispuesto a responder preguntas y explicar los conceptos más complejos. En la era de las redes sociales, algunos lo han comparado con el Sheldon Cooper de la vida real, pero no porque sea gracioso, sino porque toma los conceptos más abstractos y los convierte en algo comprensible. Imagínate esos viejos problemas de física encerrados como grandes misterios en el tiempo. Brian no solo escribió la llave para abrir esos misterios, sino que nos la entregó a cada uno de nosotros, incluso a los que somos solo personas curiosas sobre el universo. Alguien dirá: tal vez las cuerdas realmente están cantando. Esperemos que también les guste nuestra lista de reproducción. Después de todo, esas vibraciones tal vez tengan más ritmo que nuestra música cotidiana, y cuando miras las estrellas en el cielo pensando en las dimensiones ocultas del universo, recuerda, tal vez solo seas un pequeño punto tridimensional en un universo de 10 dimensiones, y esa imaginación y curiosidad es lo que hace que la exploración del universo sea una de las partes más valiosas de ser humano. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.